Magíster, estimados compañeros, muy buenas noches. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la asignatura Integración del Proceso Educativo con áreas específicas del NRC 9392, del grupo número 4, que integramos los estudiantes Yandri Conza, Vicente Cortés, Katy Díaz, Sebastián Donoso y Kelly Flores. El tema que seleccionamos nosotros como estudiantes son los principios generales básicos de los ambientes de aprendizaje que posibilitan el conocimiento de lengua y literatura. Para ello es importante mencionar qué se logra a través de la lengua y literatura. Desarrolla las destrezas de los estudiantes a reconocer el tipo de texto literario que tenemos, habilita habilidades lingüísticas, como por ejemplo escuchar, hablar, leer y escribir. El conocimiento de la literatura como fenómeno artístico y cultural, que los chicos reconozcan el tiempo en el cual se escribieron los textos literarios, sobre todo lo que vamos a hablar de los cuentos. Como grupo, decidimos trabajar lo que es el tercer grado de educación general básica. El tema, viva los cuentos. ¿Qué queremos a través de los cuentos? ¿Qué se quiere? El objetivo que necesitamos. Que los chicos o los estudiantes aprecian el uso estético de la palabra a partir de la escucha, de cómo se leen los textos literarios, que utilicen la imaginación, que sean los chicos el tema ese de la curiosidad, desarrollan muchas preferencias por el gusto literario. A través de esto también se logran las destrezas de que los chicos logren desarrollar la imaginación, como les mencionaba, el tiempo en el cual se escribieron los textos, cómo fueron los personajes, en la época, inclusive la vestimenta. Y lo más importante, que los chicos desarrollen ese gusto por la literatura. En el apartado de desarrollo de capacidades lingüísticas tenemos 4 puntos muy importantes, entre los cuales están la selección de cuentos adecuados, la discusión y comprensión de cuentos, lectura en voz alta y actividades de vocabulario, las cuales vamos a desarrollar más en la siguiente lámina. En el desarrollo de este ejemplo tenemos pasos a seguir, los cuales son, por ejemplo, la introducción, que es dar un saludo y empezar a motivar a los estudiantes para que ellos puedan participar en clase, preguntarles si les gusta o no la lectura y anotar esas razones en la pizarra. Posterior a esto, tener actividades preparadas en hojas impresas para dar a cada estudiante de manera individual. De esta forma, los estudiantes van a poder resolver estas actividades y empezar a tener aprendizajes significativos en ellos. De esta manera, posterior a que resuelvan esta actividad, van a poder compartir todo este tipo de respuestas con todo el curso. En la presentación de los libros, por otro lado, ya para meternos al tema de los cuentos, se tiene que, se tiene que haber elegido cuentos anteriormente, eh, se tiene que haber elegido cuentos anteriormente que estén en el nivel de lectura necesario para los estudiantes, ya sea en su punto de vista académico, y darles una hipnosis de cada cuento con su género literario. De esta forma, los estudiantes van a poder seleccionar el cuento que les guste para desarrollarlo en la siguiente clase. En esta clase, por ahora, lo que se va a hacer es dividir en grupos de 3, 4 o 5 personas, dependiendo claramente del número de estudiantes que tengamos en el aula, para poder repartir un solo libro o un solo cuento por grupo. Dentro de los grupos se tiene que leer en voz alta los cuentos, empezar a compartir información, que se pasen los turnos de lectura y posterior a esto que resuelvan dudas y problemas entre ellos de la lectura. Para poder cerrar esta actividad, lo que se debe hacer es compartir las ideas que se crearon o que estuvieron en grupos con todo el aula y las cositas que no entendieron como palabras o frases, que nos digan a nosotros los docentes para nosotros poder explicarles qué significan esas frases o esas palabras. De esta manera podemos hacer una buena retroalimentación y a motivarlos para que ellos puedan llegar a tener o usar este lenguaje en su diario vivir. Los materiales que utilizamos para este ejemplo es el libro, los libros adecuados de cuentos, la pizarra, los marcadores y la hoja de actividades que se utilizó al inicio. Metodología de enseñanza debe ser colaborativa con los niños y niñas para así trabajar en equipo, desarrollando el potencial humano de la empatía y de la tolerancia, haciendo su enfoque el conocer de contextos en distintos cuentos, que con la iniciativa e inquietudes de cada uno se buscará mejorar su léxico y gramática. Además, el docente deberá ser un mediador para que pueda reflexionar aún más la sintaxis de cada relato.
Los ambientes de aprendizaje. Según el autor Montagut, los ambientes de aprendizaje son todos los escenarios en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se puede decir que un ambiente de aprendizaje es un espacio en el que los estudiantes interactúan bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dinámicas. Según Gersa, las dinámicas son medios o métodos o herramientas que se emplean al trabajar con grupos, con la finalidad de activar al grupo de estudiantes. Las dinámicas tienen el poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. Algunos ejemplos de dinámicas aplicadas en el aula con temática al cuento pueden ser hacer dibujos del cuento, hacer títeres de los personajes principales, triviales, disfraces de los personajes y vocabulario desconocido. Además, un término de dinámicas podría ser que las dinámicas aplicadas en el aprendizaje son actividades o ejercicios que se utilizan para que los estudiantes aprendan de una manera más efectiva y de una manera divertida. Esas dinámicas incluyen trabajar en grupo, discutir en clase y dinamizar el aula para que el estudiante tenga un mejor aprendizaje. Experiencias. Todas las experiencias que los estudiantes han obtenido durante su etapa escolar les ayudan a ellos a poder enfrentar situaciones o problemas. Por ejemplo, en el cuento, los estudiantes adquieren conocimientos tales como aprender a leer y a su vez a escribir. Además, aprenden a ser imaginativos, creativos y a mejorar su memoria. Acciones. Para tener un ambiente de aprendizaje óptimo, se debe tomar varias acciones, como por ejemplo, tener un espacio suficiente y una buena iluminación. Recursos. Todos los recursos deben facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Algunos recursos son el salón de clase, laboratorios, patio de recreo, proyectores, libro de texto, etc. Como conclusión tenemos, los ambientes educativos brindan al docente la oportunidad de transformar la enseñanza, permitiendo que los estudiantes desarrollen su propio potencial. Como estamos viendo con nuestro tema, vivan los cuentos, la lectura, entonces con esto permitimos que nuestros estudiantes sean creativos, imaginarios, didácticos, ya que en actividad se les puede desarrollar a que ellos creen sus propios dibujos del cuento. Por tanto, así es importante considerar la mejor forma de educar es un ambiente que sea de recreación, en ambientes de aprendizaje que fomenten la lectura. Muchas gracias.